Gloria al Señor. Bueno, continuando con el tema, estábamos hablando de los sufrimientos aprobados por Dios. Y verdaderamente la palabra de Dios está vigente para que por medio de ella nos capacitemos, ya que tenemos la necesidad diaria de capacitarnos por la palabra. Muchas veces, por pasar por alto las enseñanzas, no estamos viviendo como Dios quiere que debemos de vivir como pueblo, como hijos de Dios. Necesitamos entender que no nos toca a nosotros defendernos a nosotros mismos, pues esta es una apremiante necesidad para muchas personas cristianas, incluso para predicadores, para siervos, para ministros. Algunos se defienden por la crítica, y yo creo que esto yo lo veo que es falta de madurez, de sabiduría. Pues veíamos acá en la palabra que dice que si haciendo lo bueno se sufre, dice la palabra que esto es aprobado por Dios. Se había cortado la transmisión, pero gloria al Señor que restauramos la transmisión. Y déjeme decirle que para mí es un enorme privilegio poderme dirigir a cada uno de ustedes para poder bendecir su vida a través de la palabra, porque muchas veces como que leemos y no saciamos la necesidad que podemos estar llevando. Entonces hay padecimientos que son aprobados por Dios, y vemos los ejemplos claros. Pues vemos que dice que Jesús, Él no hizo pecado, ni se halló engaño en Él. No se halló engaño en su boca. Dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a Dios, al Padre. Porque es el único que juzga justamente. El hombre es injusto, pero Dios juzga con justicia, y por eso Jesús dice que Él encomendaba al Padre, ¿verdad? Es impactante esto. Vemos que el sufrimiento que Jesús llevó a cabo es para que nosotros como hijos de Dios aprendamos. Dice que para eso fuimos llamados, para que sigamos las pisadas del Maestro. Entonces me hace meditar cuando Él predicaba, cuando vemos ahí en Mateo, en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo. Allí está hablando Jesús y dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Yo creo que se sufre cuando el creyente es criticado, cuando el creyente lo critican al Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios es criticado, de alguna manera se sufre, pero déjeme decirle que ese sufrimiento tiene una aprobación de parte de Dios, pues Jesús mismo lo dijo. Entonces dice que somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal en contra de nosotros, mintiendo. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros defendernos? Y esto quiero que lo tome muy en cuenta. Si a usted lo critican por ser cristiano, no se defienda, por favor, yo se lo suplico. Apréndalo, aquí en la palabra lo dice, que somos bienaventurados. Sí, esto es bien importante. Esto es bien importante que lo enseñemos, que lo aprendamos, que lo hagamos nuestra esta enseñanza. Porque aquí lo dice. En Pedro dice que ¿qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene? ¿Qué gloria tiene si
pecando, lo critican, lo abofetean, lo carcelean. Pero si haciendo lo bueno se sufre, porque lo critican, porque dicen toda especie o cosa de mal en contra de los siervos, eso sí es aprobado por Dios cuando se aguanta ese sufrimiento, ese padecimiento. Entonces, si aquí dice, en el 5:12 dice, gozaos y alegraos. Esto es tremendo, alegrarse y gozarse cuando estén hablando mal de nosotros. En algunas ocasiones le he dicho a algunas personas que a mí, en lo personal, cuando yo estoy 100% seguro que alguien me critica, que alguien dice lo que no es, yo me alegro. ¿Sabe por qué? Porque estoy en el camino a ser bienaventurado si no me estorbo por eso. Pero si yo me empiezo a defender, si yo empiezo a criticar, a hablar mal del que está hablando mal de mí, entonces yo me estoy perdiendo de ser 3 veces dichoso. Entonces somos dichosos si hablan de nosotros como hijos de Dios, mintiendo. Obviamente, que quede claro, si hablan de usted como hijo de Dios, mintiendo en contra suya, usted está siendo bienaventurado. Jesús lo dice ya en la palabra. Entonces tenemos que llegar a ese conocimiento, a esa madurez de vivir el evangelio, disfrutarlo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí Jesús estaba enseñándole a los discípulos. Aquí Él estaba dándoles la enseñanza que ellos tenían que entender, que por causa del evangelio hay sufrimientos, hay vituperios. Hoy en día los están criticando mucho a los predicadores y dicen, ¿por qué no van a orar por los enfermos de coronavirus a los hospitales? Si a mí me pone una persona enferma, bueno, de hecho he estado orando por los enfermos que están contaminados. He estado orando. Lo que pasa es que aquel que publica lo que hace para lucirse, esos son los que después están estorbados cuando los critican. Pero a mí me pueden decir lo que me digan y yo no me preocupo nada, porque estoy siendo bienaventurado, como lo dijo Jesús. Sí, soporto lo que digan en contra mía mintiendo. Así es que si lo critican a usted por estar haciendo lo bueno, gócese, porque usted está recibiendo la aprobación de Dios por cuanto usted no se esté estorbando. Entonces yo creo que esto es bien importante, que lo enseñemos y que lo practiquemos, porque hay mucha gente, yo veo en las redes sociales pastores defendiéndose, peleando por lo que les critican. El verdadero siervo de Dios no se anda defendiendo. La misma palabra lo defiende, la misma palabra se encarga. Así es que es importante que tomemos en cuenta las enseñanzas. Por eso es tan favorita aquella palabra que está en hebreo que dice, puesto los ojos en Jesús. Mucha gente ha dejado de poner la mirada en el autor y consumador de la fe, en el que nunca falló, en el que dice en Isaías que tuvo padecimiento. Lo que dicen en 2 Pedro 2:20 lo está diciendo en Isaías también. Dice que Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. En ese personaje que es nuestro Señor Jesucristo, es en el que tenemos que poner la mirada. Yo tengo años de estar enseñando por la radio esta palabra, diciéndole a la gente, no ponga la mirada en los predicadores, no ponga la mirada en los hermanos, pongamos la mirada en Cristo, porque imagínense el día de mañana que usted me vea una deficiencia, usted se va a decepcionar. Usted no se está dando cuenta que yo todavía soy humano, que su pastor es humano. Si aquí lo dice que en Jesús no hubo engaño en su boca, que cuando lo maldecían, Él encomendaba la causa, ¿a quién? A quien juzga justamente.
Entonces, si en Hebreos dice que debemos de poner la mirada en Jesús, tenemos que tomar en cuenta esto. Y lo dice de la siguiente manera: por tanto, dice, nosotros, teniendo tan grande nube de testigos en nuestro derredor, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces esto es bien importante, que nosotros tomemos en cuenta estos escritos. Estos escritos en la palabra están para que nosotros nos capacitemos, para que ya dejemos de poner la mirada en los hombres y dejemos de criticar. Si usted es una persona de las que critica a los siervos de Dios, usted está cometiendo un grave error. ¿Sabe por qué? Porque a la larga le van a pasar la cuenta, le van a pasar la factura. Entonces nosotros tenemos que entender que si la Biblia dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, ¿por qué? Porque tenemos en nuestro derredor muchos testigos, mucha gente que está poniendo los ojos en nosotros como creyentes. Entonces debemos de despojarnos del pecado, debemos de despojarnos de aquello que nos limita dar un buen testimonio. Dice que debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No vamos a poder llegar a ningún lado saludables espiritualmente si no dejamos de enfocarnos en el hombre. Tenemos que nuestra visión en el Señor, el que nunca falló, el que siempre dijo lo bueno aún de las personas que estaban en pecado, porque siempre veía con fe. La vida de nosotros los creyentes debe de ser una vida llena de fe. Debemos de tener fe de que Dios cambia a las personas, de que Dios transforma. Sabe que a mí me cae, se lo voy a decir así, y perdónenme la palabra, pero me cae mal. Es repudiante para mí oír de un cristiano que diga, esa persona nunca cambia, esa persona nunca va a cambiar. Ese no es el lenguaje del cristiano. El lenguaje del cristiano siempre tiene que ser con fe. Con fe. Entonces, dice la palabra, puesto los ojos ya vimos que en el 1 dice que debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Despojándonos de todo pecado, porque eso estorba para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, dice en el 2, Hebreos 12 estaba leyendo, el 1, ahora el 2 dice, 12:2, puesto los ojos en Jesús. Mire qué interesante, puesto los ojos en Jesús. Aquí no dice pongan la mirada en su predicador, en su líder, no, aquí no dice. Aquí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hace poquito le estaba hablando del gozo. El sufrimiento que Jesús llevó en la cruz del Calvario. Dice que le produjo gozo porque tenía delante de él visualizaba lo que venía. Mucha conversión de personas pecadoras a través de ese sacrificio. Entonces todo sufrimiento, todo sacrificio, todo padecimiento en el Señor tiene recompensa, tiene la aprobación de Dios. Entonces vemos que dice que Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la recompensa de todo aquel que sufre por causa del Evangelio de Cristo. Ahora, si hablan de usted, mal de usted, pero están diciendo la verdad porque usted, su conducta es de una persona pecadora, ya siendo creyente, debemos de apartarnos del pecado que nos asedia. Despojémonos del pecado. Esa es la enseñanza del día de hoy, que los sufrimientos aprobados por Dios son aquellos sufrimientos o padecimientos a causa de vivir en la verdad, a causa de plantarnos, de plantarlos en la brecha, no importando lo que digan, no importando la crítica.
Déjeme decirle que para mí es repugnante cuando oigo personas defendiendo. Nosotros no tenemos que defender la fe. El Señor mismo defiende la palabra. Él se encarga de defendernos. No nos toca a nosotros. Esta enseñanza es para el pueblo de Dios, para aquel pueblo que se ha desviado del camino, se ha desenfocado. Hay gente que no quiere ir a la iglesia ya. Hay gente que, porque no se le ha dado una llamada en esta pandemia, en esta temporada, ya no quieren volver a los templos, porque dice, el pastor no me ha llamado, la pastora no me ha llamado, los líderes no me han llamado. Eso es estar enfocado en el hombre. El que está enfocado con sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, él no se decepciona porque no le dan una llamadita. ¿Sabe qué hace? Cuando no lo llaman, él llama. Pero dice, no me contestan. No se preocupe. No se preocupe si no le llaman. Así es que yo tengo esa palabra de parte de Dios. No nos defendamos, porque la palabra misma nos defiende. Obviamente, si nos critican por lo malo que estamos haciendo, entonces la cosa cambia. Porque hay mucha gente que está siendo criticada, pero es porque están haciendo las cosas mal. Pero si las estamos haciendo bien y nos critican, aguantémonos. ¿Sabe por qué? Porque esto es aprobado por Dios. Y si nos están criticando mal, están diciendo cosas malas de nosotros porque estamos desviados del camino, entonces volvámonos al camino, pongámonos a cuentas. Entonces sí, o sea que ayuda la crítica de todas maneras. Si nos critican porque nos estamos saliendo de la verdad, entonces pongámonos a cuentas. Y si nos están criticando porque estamos haciendo las cosas bien, ¿qué vamos a tener? Recompensa, la aprobación de Dios. Mire qué interesante es la palabra si la tomamos en cuenta. Así es que yo le invito en esta hora a que nos examinemos cómo estamos. Tenemos que aprovechar este tiempo en el que estamos viviendo, porque es el tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Para los que nunca han entendido que la vida cristiana se requiere de una alimentación, yo le invito a que venga a Cristo, porque hay gente que dice que no quiere el evangelio porque ven la conducta de los cristianos. Porque estos cristianos, su conducta es mala. ¿Por qué? Porque no entendieron que había que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, que es el que dice que Él no cometió pecado, que es el que no falló. Cuando nos enfocamos en las pisadas del Maestro, es cuando vamos a vivir de una vida saludable, una vida que va a ser digna de admirar. Hay siervos que vale la pena imitarlos por su testimonio, pero tenemos que estar preparados por si el día de mañana esta persona a la cual admiramos tanto falla, que no nos decepcionemos, sino que lo usemos ese problema para convertirnos en verdaderos intercesores, para que Dios tenga misericordia y lo restaure, y no decepcionarnos. Entonces lo que ha pasado aquí es que muchos se han descuidado y se olvidaron de que tenemos una nube de testigos y que es necesario que entendamos que a nuestro alrededor hay mucha gente viendo cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Si nos estamos conduciendo mal, pues hagamos un alto en nuestra vida. Digámosle, Señor, yo no quiero vivir así, quiero reconciliarme, quiero vivir para agradarte a ti, para ser aprobado. Ante tu presencia necesito cambiar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si nos están criticando y estamos sufriendo la crítica, que están hablando mentiras de nosotros, están diciendo cosas, y si nosotros sabemos ante la presencia de Dios que eso no es así, ¿sabe qué? Eso es un regalo de Dios, que lo critiquen a uno por algo que no es verdad. Y si usted no se estorba, si yo no me estorbo, eso trae bendición. Entonces yo creo que vale la pena
tomar en cuenta estas grandes enseñanzas aquí plasmadas en la palabra. Ahora quiero detenerme aquí y enfocarme a aquellas personas. Sé que hay algunos que me han seguido a través de los años por estos medios y algunos me dicen, me gusta cómo usted comparte la palabra. Pero ¿sabe qué? No se quede solamente con que le gusta cómo comparto la palabra. Porque puede ser que después no tenga la oportunidad de seguir escuchando a su servidor. Puede ser que se le termine la oportunidad de haber aprovechado la salvación que está vigente. Si usted, amigo, es uno de los que no quiere nada del evangelio porque puso la mirada en el hombre, nosotros los hombres fallamos constantemente. Ponga la mirada en Jesucristo. Si usted escucha la transmisión desde el comienzo, empecé hablando que los sufrimientos aprobados por Dios son aquellos que se viven a través de estar en la verdad. Esos son los que son aprobados por Dios. Pero si usted está en padecimiento porque es una persona rebelde, o si yo estoy en padecimiento porque soy rebelde, rencoroso, eso no es aprobado por Dios. Entonces yo le invito a los cristianos a que nos plantemos en el camino correcto, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe, que es el que nunca falla. Y este es Jesucristo, el que murió por usted, el que murió por mí. Él no falla. Así es que quítese de su mentalidad que porque no le han dado una llamadita ya no se va a congregar, que porque lo critican ya no va a seguir el evangelio. Si lo critican, gócese si está en la verdad. Y si lo critican porque usted está cometiendo errores, póngase a cuentas con Dios y busque vivir en la verdad. Ahora quiero decirle a los amigos que si quieren vivir el evangelio verdadero, lo único que tiene que hacer es reconocer que usted es pecador y que necesita el perdón de sus pecados. ¿Cómo se obtiene esto? Pues reconociendo que por naturaleza somos pecadores y que el sacrificio de Jesucristo llevado a cabo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, dice la Biblia. Si usted hoy le dice a Jesús que usted cree con todo su corazón que Él es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para darle vida a usted, y si usted hoy le pide perdón por los pecados, usted nace de nuevo hoy. Y para que usted pueda vivir el evangelio verdadero, tendrá que dejarse enseñar de este libro. Ningún creyente, ningún hijo de Dios nacido que no se alimente de esta palabra, definitivamente no va a poder vivir el evangelio, jamás. Eso es exactamente como cuando un niño nace y que no le den alimento, este niño tendrá que morir. La persona, por eso hay mucha persona estorbadísima en el mundo entero, porque aceptaron a Jesús como su Salvador, pero nunca se alimentaron de la palabra de Dios. Y esto no funciona así. El evangelio de Jesucristo requiere de alimento espiritual. Si usted viene a Cristo hoy, yo le voy a recomendar que usted necesita comenzar a leer el Nuevo Testamento, porque allí están las enseñanzas, la vida de Jesús. Ya cuando usted vaya creciendo espiritualmente, ya va a poder entender lo que dice en el Antiguo Testamento. La vida de Jesús. Tiene que aprender usted como recién convertido. Entonces, cuando empezamos a enfocarnos en la vida de Jesús, desde que nacemos, entonces vamos a ser creyentes sólidos, creyentes que nos vamos a enraizar bien en la fe.
Pero si este es un cristiano, usted nació de nuevo hoy, usted aceptó a Jesucristo hoy, lee aquí, lee allá, lee aquí, lee allá. Usted no tiene fundamento. Usted tiene que aprender la doctrina de Cristo. Esta es la doctrina de Cristo. Poner los ojos en Él, no en el hombre. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro derredor, dice, tan grande nube de testigos. Y necesitamos despojarnos del pecado. Si usted viene a Cristo y sigue en pecado, ¿cómo va a crecer espiritualmente? Usted va a ser un creyente más de los muchos que andan en el mundo estorbando el testimonio de la fe. Por eso yo hago un llamado hoy, en este día, a aquellas personas que no entienden cómo es que se vive el Evangelio. El Evangelio se vive alimentándose de la palabra de Dios. Mucha gente solo vive por lo que se le predica, no por lo que dice la palabra, Por eso es importante lo que dice aquí mismo en 1 Pedro, habla acerca de desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ellas crezcamos para salvación. Si una persona no se alimenta de la palabra, usted no va a poder crecer espiritualmente, usted va a morir y después va a decir, yo fui cristiano. Muchos dicen, yo fui cristiano tantos años, pero ¿por qué murieron? Porque no se alimentaron de la palabra. Por eso yo recomiendo, si usted quiere salir del mismísimo infierno en el que mucha gente está ya en vida, por causa de la ignorancia, porque no han querido leer la Biblia. No han querido leer la Biblia. Yo le voy a recomendar hoy, entregue su vida a Cristo, entréguese de verdad y déjese enseñar de lo escrito en este libro y verá cómo le va. Verá cómo le va a ir, si no va a ser un hombre y una mujer bendecida. Su familia va a querer venir a los pies de Cristo cuando vean su conducta, cuando vean cómo usted vive como una persona bendecida. Usted va a marcar la diferencia. La gente va a hablar mal de usted, la gente va a decir cosas, y usted tranquilo, usted gozoso. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo dice, que somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal, mintiendo. Entonces, ¿por qué está en padecimiento tanta gente? Porque dejaron de poner la mirada en la palabra de Dios. Dejaron de poner la mirada en la verdad. Por eso hoy hago un llamado a aquellos que se habían desviado del camino y pusieron la mirada en los líderes, que pidan perdón a Dios, que se humillen y le digan, me equivoqué, puse la mirada en el hombre, me decepcioné, pero hoy te pido perdón. Quiero poner la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y para usted, amigo, le hago un llamado hoy. Dígale al Señor que usted quiere la salvación, que usted quiere vivir como una familia digna de admirar. ¿Sabe qué? Las familias cristianas que están en obediencia, donde quiera que vivan, marcan la diferencia. En cualquier lugar del mundo donde hay una persona cristiana viviendo con los ojos puestos en Jesús, esa persona es digna de admiración. Esa gente vive de una manera que los que están a su alrededor se sorprenden. Por eso ya es necesario que, si usted vino a Cristo, reconozca que se necesita la lectura de la palabra. Si no, usted no va a poder llegar a ningún lado. Va a ser una persona más del montón. Y esto es lamentable. Por eso hay muchos creyentes hoy en día, muchos cristianos, muchas personas que dijo, yo recibo a Jesús como mi Salvador, y eso fue todo. Nunca leyó la Biblia, nunca quiere congregarse, nunca quiere que se le enseñe la palabra. Muere espiritualmente. ¿Y ahora qué están haciendo? Poniendo música mundana, poniendo cosas que desagradan a Dios. ¿Y qué dice la gente? Y no es el creyente, no es el cristiano, mírenlo cómo vive, porque no se capacitó. Por eso hoy, si usted no había aceptado a Jesucristo y quiere vivir el evangelio verdadero, invítelo hoy a su corazón. Él mismo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor quiere entrar a su corazón. Este es el evangelio que debemos de anhelar vivir todos los cristianos. Poner la mirada en Jesús, no en el hombre. Y verá cómo le va a ir. Usted va a ser de las personas que va a vivir bendecido en su casa, en su familia, en el lugar donde trabaja, donde quiera que esté. Que la gente vea que nosotros como creyentes somos diferentes, que marcamos la diferencia. Yo quiero hacer una oración de fe para invitar a aquellos que van a escuchar, este pequeño sermón, que le puedan decir: Señor Jesús, yo reconozco que he vivido en pecado y necesito ser salvo de una condenación que está para todo aquel que muere sin Cristo. Hoy reconozco que soy pecador, te entrego mi vida. Dame esa salvación que ofreces gratuitamente. Dígale con las palabras: hoy reconozco mi pecado, pero te pido perdón. Te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dígale de esa manera. Y después de eso, déjese enseñar de este precioso libro y verá cómo le va a ir. Estoy seguro, 100%, que usted va a ser una persona muy bendecida. Usted va a ser una persona que cualquiera va a decir: esta persona es diferente, ya no es igual. Ahora, para aquellos que se habían desanimado poniendo la mirada en el hombre, ya siendo cristianos, pídale perdón a Dios y dígale con sus palabras: me equivoqué, perdóname, pero quiero seguir a Jesús. Anhelo vivir como Él vivió. Yo sé que cuesta, no es fácil. En mi caso, he tenido muchas veces que llorar cuando han hablado mal de mí. Y yo sé que es mentira lo que han dicho. Muchas veces me he tenido que poner a llorar. Le digo: Padre, pero tú sabes que no es verdad lo que dicen de mí. Y he visto la recompensa de mi sinceridad ante la presencia de Dios. Y he visto la bendición que Dios me ha dado, por cuanto no he tomado en cuenta la crítica, la mentira, por cuanto no he acostumbrado a defenderme. Por eso enseño esto con denuedo. ¿Sabe por qué? Porque sí funciona, porque es verdad. Esto es verdad. Que Dios le bendiga. Yo le dejo ahí para que escuche. Hay 2 segmentos. Cuando comencé, se cortó la transmisión y volví a conectarme otra vez. Voy a ver si lo puedo editar y pegarlo junto, porque esto es valioso si atesoramos estos consejos que vienen de parte de Dios. Hágame saber si usted necesita oración, ¿verdad? Después del programa voy a estar orando por su petición. Si usted quiere hacérmelo en privado. Muchos de los que me conocen saben de que Dios contesta las peticiones. Aquí tengo fieles testigos de que Dios contesta lo que le pedimos cuando estamos a cuenta con Dios y aconsejamos. Son consejos que llevan poder. Cuando estamos a cuenta con Dios y oramos por alguien, son oraciones que tienen poder. Hay respuestas, tremendas respuestas de Dios. Así es que yo le invito a que se deleite viviendo la vida que agrada a Dios, reconociendo que los sufrimientos tienen recompensa, tienen aprobación de Dios cuando estamos en la verdad. Dios le bendiga. Para mí fue un privilegio muy grande haber compartido. Háganos saber de qué lugares nos escucha. Yo sé que pues no tuvimos la oportunidad de estar en fiesta, pues Radio Nazaret estaba de fiesta el 25, creo que es el 14 aniversario, pues no pudimos estar ahí, porque ya sabe por qué, pero posiblemente el fin de año haya fiesta, si todo vuelve a la normalidad.
Y los que me siguen aquí por las redes sociales también, para mí es una bendición el poder haber compartido con ustedes. Solo examinémonos cómo estamos. Eso es lo que le puedo decir. Le mantendré en mis oraciones. Cada persona que me pide oración por algo, déjeme decirle que mis rodillas están dispuestas para doblarlas y mi boca está dispuesta para clamarle a Dios por su necesidad. Dios le bendiga y seguimos aquí en el medio si Dios le place. Gloria al Señor.